Vamos a dar inicio con el seminario web. La idea es que hoy podamos hacer todas las dudas que tengan sobre la línea Spectra. Tomamos un ejemplo de diseño, vamos a irlo desglosando poco a poco, pero antes de ver el tema de diseño, vamos a mirar las características de la serie, los sensores que se utilizan, las opciones que podemos ver para poder crecer tanto de forma cableada como de forma inalámbrica, ¿sí? Y al final vamos a tener una serie de preguntas. La idea es que el seminario dure hasta las 11 y de 11 a 11 y cuarto podamos arrancar con las preguntas, ¿sí? De igual forma, si durante toda la sección del webinar vamos a tener las preguntas, les pido por favor que las escriban en la caja del chat, que durante el seminario se pueden ir contestando o al final yo iré contestando una por una. Entonces vamos a dar inicio. Lo primero, permítame un momentico, voy a conectarme aquí el Skype. Listo. Entonces, lo primero que siempre nosotros debemos tener en cuenta es qué equipos son los que nosotros vamos a utilizar para la detección de cada uno de los sitios, ¿sí? Entonces, por lo general en puertas y ventanas vamos a utilizar los contactos magnéticos, que son los que nos van a poder permitir saber si encontramos una puerta cerrada o abierta. Siempre lo que nos va a dar es el estado de la puerta, ¿sí? En algunos espacios interiores vamos a utilizar detectores de movimiento. En exteriores también pueden ser detectores de movimiento, duales o de doble tecnología, porque el ambiente exterior es un ambiente con unas condiciones totalmente diferentes a las de interior. En ambientes con temperaturas extremas, donde por ejemplo vamos a encontrar sitios como un Cartagena, un Neiva, donde el funcionamiento del sensor tiene que ser más específico, vamos a utilizar detectores duales. Más adelante vamos a dar una explicación de cómo es que eso funciona, ¿sí? También muchas veces nos encontramos frente a las vitrinas, que son elementos de vidrio que por lo general no se deben proteger con detectores de movimiento. Buscamos otro tipo de detección. Entonces, una forma de hacerlo es a través de detectores de ruptura de vidrio o discriminadores de audio, o también se conocen con el nombre de breaking glass. También hay algunos elementos que vamos a ver que son los detectores de humo o de temperatura que complementan a nuestro sistema de intrusión para poder proteger esas áreas como una cocina, como una bodega, como un cuarto de máquinas o un cuarto de equipos técnicos, ¿sí? Y por lo general donde hay ductos o bóvedas, ¿sí? Se utilizan los detectores de vibración o vibrosensores o detectores de choque o sísmicos, ¿sí? Entonces, básicamente, siempre lo que nosotros debemos identificar es cada uno de los sitios para poder colocar el equipo que nos permita tener una mejor detección. Entonces, siempre un sistema de seguridad en la serie Spectra vamos a contar con un panel o con un central. Ese va a ser el cerebro de todo el sistema. Y es la parte fundamental que no puede hacer falta. A él se van a conectar los diferentes equipos. Entonces, siempre que nosotros tengamos un requerimiento de un sistema de intrusión, vamos a contar básicamente con el panel o la central de alarma, ¿sí? Ese panel va a ir dentro de un gabinete, ¿sí? Que es el que vemos como primero de izquierda a derecha. Ese gabinete por lo general es un gabinete metálico y existen de dos tamaños, uno pequeño y uno grande. Todo es de acuerdo la selección de este gabinete a la cantidad de elementos que yo voy a tener dentro del panel. Otro elemento importante, sí, es la batería, que la batería es el que nos va a dar el respaldo en ausencia de electricidad. Otro elemento importante es nuestro transformador, que es el cual vamos a conectar a la red eléctrica y nos va a dar también el suministro de energía a todos los elementos y también nos va a servir para poder cargar la batería. Uno de los equipos que siempre también debemos tener en cuenta son los teclados y más adelante vamos a ver cómo se clasifican, porque es a través del teclado donde se va a hacer la programación del sistema, donde el teclado nos va a dar la información que tiene el sistema y donde también el usuario de la alarma va a interactuar con el sistema. También está un elemento que es el que nos va a decir o nos va a indicar con su sonido si hay una alarma, si hay una condición de fuego, que es la sirena. Y las sirenas también vienen clasificadas de acuerdo a su tamaño y a su sonido. Tenemos también los diferentes tipos de sensores. Pueden ser interiores, exteriores, detectores de ruptura de vidrio, contactos magnéticos, detectores de humo, ¿sí? Y también los módulos, que son equipos que se conectan al panel y van a ayudar a complementar toda la función de todo el sistema. Entonces, empecemos por lo primero. Entonces, baterías y transformadores.
Por lo general, en los paneles Spectra solo vamos a utilizar dos tipos de batería. La primera es una batería de 12 voltios de corriente directa o voltaje DC y que tiene una capacidad de entregar una corriente de 4 amperios por hora. Otra es la batería 12-7, que a diferencia de la primera es que el consumo de corriente que ella puede entregar es mayor, o sea que vamos a tener una mayor autonomía en caso de que haya una ausencia de electricidad. ¿Cómo seleccionar una o cómo seleccionar la otra? Lo que nos interesa verdaderamente es saber cuántos dispositivos va a tener conectados el sistema entre detectores, entre sirenas, ¿sí? Y qué tiempo de autonomía le vamos a dar al sistema para que en caso de ausencia de electricidad podamos tener una autonomía de 4, de 8, de 12 o de 24 horas, ¿sí? El otro elemento que también es importante es el transformador, ¿sí? Y el transformador nosotros podemos tener los que son encapsulados y sin encapsular. Entonces aquí en la imagen podemos tener un transformador que es totalmente encapsulado. Son transformadores que cogen la corriente de una línea de fase de 110 voltios AC o 120 voltios AC y la convierten en 16.5 voltios AC. Es lo que comúnmente se llama un transformador reductor. Otro de los elementos también que son importantes son las sirenas, ¿sí? Y las sirenas también nos van a servir para poder indicar que hay una presencia de una intrusión o en el caso de una alarma de fuego va a tener un tono pulsante, ¿sí? Las sirenas se pueden clasificar de acuerdo a la forma y a la cantidad de potencia que ellas consumen. Algunas personas las mencionan con la cantidad de ruido que ellas pueden hacer. Entonces la primera que vemos, que es la tipo cuadrada, es una sirena de 15 vatios, entonces el consumo de corriente es bastante pequeña. ¿Dónde podemos utilizar esta sirena? En ese tipo de instalaciones donde la estética de la instalación debe ser una estética muy limpia. Por ejemplo, en un apartamento podemos colocarlo, en un local, ¿sí? En ese tipo de instalaciones donde también el espacio es muy pequeño. Recordemos que aparte de la sirena, que una de sus funciones es hacer ruido para que la gente sepa que hay una intrusión, es que el mismo ruido aturda al intruso. Ese es uno de los objetivos. La sirena del medio que vemos es una sirena que es cónica, ¿sí? Y es una sirena de mayor potencia, o sea, de 20 vatios. Y es la que podría seguir después de la de 15 en una instalación un poquito más grande en el área, ¿sí? Y por último, tenemos la sirena cuadrada, ¿sí? Que es de 30 vatios, que es la que se utiliza más que todo en esos sitios demasiado grandes en áreas de extensión, por ejemplo, en bodegas o centros comerciales, ¿sí? Entonces digamos que cualquiera de las tres sirenas se la podemos conectar a nuestro sistema Spectra. Bien, ahora, dentro del panel Spectra, dentro de la serie Spectra, nosotros siempre vamos a hacer la conexión de un sensor y cada sensor que nosotros conectemos al panel lo vamos a definir que es un sensor que está protegiendo una zona o un espacio, ¿sí? Entonces, por norma, solamente se debe conectar un solo sensor en cada zona. Pero también tenemos la opción nosotros desde Paradox que es conectar dos sensores en la misma zona, pero los estamos identificando de manera independiente, ¿sí? Es lo que llamamos una zona doblada, ¿sí? O un doblaje de zonas, o se conoce también como una zona de tecnología avanzada o ATZ, que aunque utilicemos un mismo cable y aunque estén conectados físicamente a una misma bornera del panel, lo importante es que lo vamos a poder identificar de manera independiente. Por ejemplo, en el slide estamos viendo que está el sensor de movimiento y el contacto magnético. Perfectamente, tanto el sensor de movimiento podemos decir que es el sensor de la entrada principal y el contacto magnético va a ser el que se encuentra en la puerta principal y los dos los vamos a poder identificar independientemente. Eso hay que tenerlo muy en claro porque se presta a confusiones de que se están colocando más de uno o dos sensores en la misma zona y no vamos a poder identificar cuáles. Entonces, la serie Spectra, ¿sí? Maneja en realidad 5 referencias. Aquí solamente voy a tomar 4 porque son las que nosotros más utilizamos. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta? Siempre son las cantidades de zonas que va a manejar el panel y la máxima cantidad en la que él puede llegar a crecer. Entonces, por ejemplo, en la serie SP4000, ¿sí?
El panel físicamente tiene 4 tornillos o 4 borneras a los cuales yo le puedo conectar 4 dispositivos, contactos magnéticos, sensores de movimientos y cualquier tipo de detector. La serie SP5500 ya agrega una zona más en la tarjeta o en la bornera, entonces ya son 5 zonas. El SP6000 ya viene para 8 y el más grande, que es el SP7000, llega hasta 16 zonas, ¿sí? Si observan que en el segundo renglón dice con doblaje de zonas, entonces el panel físicamente puede llegar a colocarle hasta 8 zonas para el SP4000, hasta 10 zonas con el SP5500, hasta 16 zonas con el SP6000 y hasta 32 zonas con el SP7000. Entonces, cuando yo hago el doblaje de zonas, son la cantidad de dispositivos que yo puedo conectarle a la serie Spectra. Y lo otro que debo tener en cuenta es que únicamente la serie Spectra puede llegar hasta 32 zonas, que pueden ser totalmente cableadas o pueden ser totalmente inalámbricas, o armar un sistema híbrido con el cual la suma de las zonas cableadas más las zonas inalámbricas no pasen de 32. Esto es muy importante porque muchas veces tiende a confundirse en que si tengo 32 zonas cableadas y 32 zonas inalámbricas, entonces en total tengo 64. No, la suma de todas las zonas, tanto alambradas como inalámbricas, es de 32 zonas. ¿Cómo podemos crecer en esas 32 zonas? Entonces, por ejemplo, el panel SP4000 es un panel que físicamente en la tarjeta tiene 4 zonas, pero con doblaje de zonas puedo llegar hasta 8. Quiere decir que de las 32 zonas que tengo disponibles ya he utilizado 8. Quiere decir también que me quedan disponibles 24 zonas para que con las 8 que ya tenía más las 24 me dé 32. ¿Cómo puedo utilizar esas 32 zonas, o perdón, esas 24 zonas restantes con expansores de zona? Entonces, en ese slide o en la filmina vamos a poder ver que la zona 9 a la 16 la vamos a manejar con el primer expansor de zona, ¿sí? La 17 a la 24 la vamos a manejar con el segundo expansor y de la zona 25 a la zona 32 van con el tercer expansor. Cada expansor en la parte superior van a encontrar unos selectores o unos jumpers o unos interconectores que son los que van a decir de qué zona a qué zona voy a utilizar cada expansor. Y lo más importante también que hay que tener en cuenta con la serie Spectra es que los expansores no hacen doblaje de zonas. Entonces, solamente el doblaje de zonas se hace sobre la tarjeta principal del panel. Los expansores de zona no pueden hacer doblaje de zonas. Entonces, aquí es en el caso en que solamente tuviéramos la serie Spectra para dispositivos netamente cableados. Pero también cabe la posibilidad, ¿sí?, de que solo queramos utilizar el panel con dispositivos inalámbricos. Entonces, una de las opciones que nosotros tenemos es el receptor inalámbrico, ¿sí?, que es el que estamos viendo ahí, que es una antena negra, ¿sí?, que va conectado al panel de alarmas por un cable de 4 hilos que es nuestro bus de comunicaciones, ¿sí? Y por norma solamente se puede conectar un solo receptor inalámbrico, ¿sí? Comercialmente nosotros lo entendemos que esta es una antena negra, ¿sí? ¿Y por qué solamente decimos que es un receptor inalámbrico? Porque él solamente va a poder recibir información de dispositivos de una sola vía. ¿Cuál es el dispositivo de una sola vía? Es el que apenas va a enviar la señal al receptor y el receptor se la va a transmitir al panel, ¿sí? Ese va a ser una sola vía, dispositivo a la antena, en este caso el receptor, y el receptor al panel. Y la mayoría de los dispositivos inalámbricos son de una sola vía. Podemos encontrar desde contactos magnéticos, controles remotos o llaveros inalámbricos, ¿sí?, y sensores. Si queremos mirar qué otros dispositivos son compatibles, pues nos referimos a una tabla de Paradox donde vamos a mirar cuáles son compatibles con cuál. Entonces, una de las formas de hacer inalámbricamente el sistema es con el receptor inalámbrico o con la antena negra. Este dispositivo puede recibir máximo 32 zonas inalámbricas. El otro dispositivo que también podemos tener, ¿sí?, es el que nosotros llamamos la antena blanca. Y ya no es un receptor, sino es un transceptor. ¿Y por qué es un transceptor? Porque tanto recibe información del dispositivo,
se la transmite al panel y el panel le contesta. Entonces es una comunicación en dos vías, lo que se dice una comunicación bidireccional. Y no todos los dispositivos son bidireccionales, algunos son bidireccionales. ¿Dónde podemos mirar? Donde les digo, en esa tablita de compatibilidad de los productos de Paradox, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver algunos. Por ejemplo, los teclados inalámbricos siempre van a utilizar un transceptor inalámbrico, porque el teclado es un dispositivo que envía información al panel y el panel también le envía información al teclado. Por ejemplo, algunos controles remotos, que también puede uno enviar información de un evento de pánico, de un armado, ¿sí? Pero también le puede enviar el panel al control remoto la información del sistema. Por ejemplo, si el sistema se encuentra armado o si se encuentra desarmado. Y otro dispositivo también que se puede utilizar son las sirenas inalámbricas, que son las que también envían información al panel y el panel le puede enviar información a la sirena. Entonces, importante diferenciar en cuándo nosotros necesitaremos un transceptor o cuándo necesitamos un receptor. Una forma sencilla es antena negra, receptor, antena blanca, transceptor. Obvio, es muchísimo más costoso el transceptor porque hay mayor ingeniería y mayor diseño en el desarrollo de un equipo que recibe comunicaciones en dos vías que en uno que solo recibe en una sola vía. Aquí, por ejemplo, podemos tener un sistema híbrido. Para este caso, tomamos un transceptor, que es la antena blanca, ¿sí? Y un expansor de zonas. Lo importante es que tanto los dispositivos que se le conecten al expansor de zonas, que en este caso estos expansores son de 8 zonas, más las zonas inalámbricas que yo voy a colocar en el transceptor, más las zonas cableadas que yo voy a colocar en el panel, la suma de todos no se pase de 32 dispositivos. Esa es como la regla general. Y también no se puede colocar más de una antena. Por ejemplo, si quiero tener una sola antena negra, no quisiera o no se puede colocarle una blanca. De igual no puedo tener dos antenas blancas o dos transceptores, solamente un dispositivo o una sola antena por panel o por serie Spectra. Teclados de los cuales nosotros podemos colocarle la serie Spectra, ¿sí? Son todos estos que estamos viendo aquí en la presentación. Los teclados existen desde la opción de tener teclados de LEDs o de luces hasta el último teclado que tenemos, que es el TM50, que es un teclado que maneja una pantalla touchscreen. Y todo depende también, primero, de la cantidad de información que nosotros queramos visualizar, de la cantidad de zonas que vamos a utilizar, ¿sí? Y también de algunas funciones especiales en los teclados. Por ejemplo, los teclados que son K10 y K636 son los teclados más básicos, son teclados de LED y son los que solamente me permiten visualizar 10 zonas en el panel. Entonces, si en un panel SP4000 tengo más de 10 zonas, ya estos teclados no me van a servir. Son los teclados que se utilizan comúnmente porque más que todos los sistemas no van a crecer o por lo general no crecen más de 10 zonas. Ya cuando necesitamos más de 10 zonas, entonces nos vamos a un teclado K32, que es un teclado LED que maneja 32 zonas, ¿sí? Y ya ahí sí vamos a poder visualizarlas. Y en la parte superior, la primera línea, vamos a ver teclados que son teclados con pantallas LCD, pueden ser alfanuméricos o pueden ser solamente numéricos, ¿sí? Por ejemplo, el K35 es numérico, el K32LC es alfanumérico, y hay uno que es especial que es el K32LX, que es un teclado que ya tiene embebido un transceptor, o sea, una antena blanca. Facilita mucho en el tema cuando necesitamos crecer en cantidad de dispositivos, entonces tenemos la opción de hacerlo con sensores inalámbricos, nos va a ayudar bastante este teclado. Y el TM50, que es el teclado que permite hacer, aparte todas las funciones que maneja el sistema de intrusión, como son alarmas, ver eventos del panel de alarmas, ¿sí? Nos permite colocar unos banners para poder colocar fotografías, poder colocar avisos publicitarios, poder incluso hacer un diagrama o un mapa de la instalación donde se encuentran y ubicar solamente los sensores de movimiento, ¿sí? Entonces, importante saber que este teclado tiene muchas más funcionalidades que los demás teclados. Todo está es al gusto de lo que nosotros queramos ofrecerle a nuestro cliente o el requerimiento que nos llegue a nosotros.
En sensores podemos tener, de acuerdo a la clasificación de si son interiores o son exteriores. Principalmente lo que uno siempre le van a preguntar en un sensor es si es interior o si es exterior. Y lo siguiente es el patrón de detección. Entonces, en este caso, tenemos uno aquí, que es el NB5, que es un pirosensor, que es el que más se utiliza para la mayoría de ambientes interiores, ¿sí? Y por lo general, lo que uno siempre va a encontrar es esto, que es el pirosensor. Este dispositivo es el que se encarga de medir la temperatura en el ambiente y cuando entra una persona, ese cambio de temperatura se ve y eres el que la detecta, ¿sí? Entonces, este es un pirosensor de los más sencillos que tenemos, el que más comercializamos, el que más se utiliza, ¿sí? Para ambientes interiores. Pero también tenemos la opción de tener pirosensores, ¿sí? Duales, que son los que recomendamos cuando las condiciones ambientales son con temperaturas bastante extremas. Entonces, por ejemplo, en este tipo de sensor, ¿sí? Vamos a ver que aquí en la parte de abajo va a haber un pirosensor y aquí en la parte de arriba va a haber otro pirosensor. Entonces, ¿qué es lo que permite hacer este tipo de sensor? Que tengamos una mayor sensibilidad y una menor o reducir la cantidad de falsas alarmas que se pueden presentar en esos ambientes agresivos, donde la temperatura es muy alta, donde el clima es bastante cálido. Entonces, esta es la mejor opción para poder tener para esos sitios donde la temperatura es bastante elevada. Pero también tenemos la opción de tener otros tipos de sensores, ¿sí? Como por ejemplo, los sensores de doble tecnología. ¿Y qué es un sensor de doble tecnología? Que mezcla la tecnología infrarroja y la tecnología infrarroja para poder hacer la detección. Entonces, en este caso, ¿sí? Aquí en la parte de abajo, vamos a ver que se encuentra el pirosensor y toda esta placa que vemos aquí en la parte de arriba, ¿sí? Es la que se encarga de generar la microonda. Entonces, la detección se puede presentar por dos. Se puede programar o se puede seleccionar de acuerdo a la detección que haga el sensor. Por ejemplo, caso uno, en que se genere la alarma cuando detecte el pirosensor, ¿sí? O caso 2, cuando detecte solamente la microonda. O que para que se genere la alarma se necesita que tanto se active la microonda como se activa el pirosensor. Entonces son sensores que se utilizan en unos ambientes también de mucha seguridad. Por ejemplo, los bancos. En los bancos siempre vamos a encontrar sensores doble tecnología. Nunca vamos a encontrar un sensor que sea solamente dual o solamente con un pirosensor. Esto es lo que vamos a encontrar, digamos, en el sistema bancario. Tenemos también otros tipos de sensores, ¿sí? Como este, que ya son sensores para exteriores. ¿Y qué es lo que nosotros también nos van a preguntar en este tipo de sensor? Básicamente, el patrón de detección. Ojo, no es un patrón de radiación porque el dispositivo es un dispositivo pasivo, él no emite, él recibe los cambios de temperatura en el ambiente. Entonces, por lo general, en este caso, en los detectores de exteriores siempre nos van a preguntar es el ángulo de detección, que para este caso es un ángulo de aproximadamente 90 grados, ¿sí? Y siempre por lo general el alcance, este puede llegar hasta los 11 metros, ¿sí? Y si se instala a una altura de 2 metros con 10 centímetros, vamos a tener hasta 12 metros para la detección, ¿sí? En los detectores de exterior siempre se debe tener en cuenta el IP o el grado de protección, ¿sí? ¿Y qué significa el IP? Es el grado el cual el sensor se va a ver expuesto a condiciones de polvo y condiciones de agua. Entonces, por ejemplo, nuestro PMD85 es un sensor que tiene un índice de protección 54. ¿Qué quiere decir? Que el sensor está protegido con la entrada para polvo, ¿sí? Y que el agua puede caer sobre el sensor en un goteo, ¿sí? Si, por ejemplo, el sensor se expone a un chorro de agua directo, el sensor va a sufrir algún tipo de daño, ¿no? Estamos hablando de un goteo como el que puede ser una lluvia, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta en todos los sensores exteriores cuál es el grado de protección o el índice de protección para ver si verdaderamente es un sensor totalmente para exteriores o para condiciones extremas, ¿sí?
También con los sensores de exteriores, por ejemplo, en este caso como el PDM85, tiene la función de poder cambiar el lente de Fresnel, ¿sí? ¿Y qué es el lente de Fresnel? El lente de Fresnel es esta placa que vamos a ver, que es de color blanca, ¿sí? Que es la que vamos a encontrar acá, en este caso. Este es el lente de Fresnel. Y si nosotros le podemos cambiar el lente de Fresnel, podemos cambiar el patrón de detección. En este caso, vamos a cambiar aquí a que el ángulo lo vamos a disminuir 85 grados, pero miren, aquí ya vamos a tener un patrón de detección que va a ser hasta los 11 metros, pero el sensor se tiene que instalar a una altura de 1 metro y vamos a tener un patrón de detección fuera de lo común, ¿sí? Que es un patrón de detección hacia arriba. Entonces, es un sensor que se puede utilizar para ciertas aplicaciones donde tradicionalmente o convencionalmente un sensor que funciona con un ángulo de apertura, con una altura y con un alcance, en este caso no lo vamos a utilizar. Entonces, solamente es cambiarle el lente de Fresnel para que podamos hacer este tipo de detección. También tenemos otro lente de Fresnel que nos va a poder permitir cambiar, por ejemplo, el patrón de detección de este sensor. Y es este, que por ejemplo, aquí el patrón de detección, volvemos el sensor teleobjetivo, entonces reducimos bastante el ángulo de detección a 5 grados, pero observen que aquí ya el patrón de detección lo vamos a tener tanto para una parte superior como para una parte inferior. Entonces, son características especializadas del sensor que podemos tener. A la mayoría de los sensores, ¿sí? No se le puede cambiar los lentes de Fresnel, pero sí hay algunos muy específicos que sí nos van a poder servir para poder tener esos patrones de detección que no son tan comunes, ¿sí? Y que ahí en algunos casos el cliente no lo requiere. Entonces, digamos que es otra forma de poder utilizar el tipo de sensor. También tenemos algunos sensores sí que son muchísimo más especializados para el ambiente exterior, como por ejemplo nuestro NVX80, que es un sensor que es doble tecnología, tiene la opción de poder programar la zona de arrastre, lo que se llama el grado cero, que es hacerse debajo del sensor y detectar si hay alguien o si una persona se encuentra ahí, ¿sí? Lo chévere de este sensor, ¿sí? Y lo que ha gustado bastante es que este sensor tiene una opción aquí que es una pantallita de OLED, entonces se programa desde acá y el sensor me va a mostrar cuando la detección la hizo a través de la microonda, si la hizo a través del detector o el pirosensor, o si fueron las dos tecnologías las que se activaron, o si también el sensor fue pintado, le colocaron una caja o le pusieron un objeto antes, la opción de anti-masking también la va a mostrar, o el anti-enmascaramiento. Entonces, es otro sensor que podemos utilizar, tiene un alcance hasta de 20 metros, o sea que es un sensor para esas instalaciones exteriores que son bastante grandes. Entonces, nos va a servir muy bien y es una muy buena elección. Hay algunos otros sensores que tenemos también, ¿sí? Que son un poquito más especializados, ¿sí? Y que también permiten tener otras funciones, como por ejemplo, los sensores que nosotros llamamos de cortina o de sensores laterales. ¿Y cuál es la función? Él crea una cortina. Por ejemplo, aquí en la parte superior vemos una imagen que es desde los 0 hasta los 10 metros. ¿Qué quiere decir? Que él puede generar una cortina de hasta 10 metros para que si alguien me atraviesa esa cortina, él detecte y genere la alarma, ¿sí? Son sensores también que no son tradicionales, son sensores que ayudan mucho en esos ambientes como por ejemplo balcones, paredes o tapias, donde por lo general se acostumbra a instalar un sensor tradicional y genera muchas falsas alarmas. Aquí no. Aquí con lo que estamos haciendo es haciendo un pequeño perímetro o una cortina para saber quién va a ingresar. Entonces, este es uno de ellos, que es el NB35 y se puede expandir hasta los 10 metros, ¿sí? Esto es totalmente anti-mascotas, se puede instalar en ventanas, en puertas de balcones, ¿sí? Tiene una mayor aplicación de este tipo de sensor. Cuando necesitamos de pronto llegar a sensores con mayor alcance tipo cortina, ¿sí? Tenemos este que es el NBX780, que es un sensor, ¿sí? Que te da
hasta 12 metros desde el centro del sensor hacia un lado y otros 12, por ejemplo. De aquí para acá vamos a tener 12 metros de cobertura y de aquí para acá vamos a tener otros 12 metros de cobertura para tener una totalidad de 24 metros de cobertura. Entonces sirve mucho también para ese tipo de patios, paredes o incluso en los locales comerciales de un centro comercial para saber si alguien entra o atraviesa esa cortina que nosotros estamos generando. Entonces, es otra alternativa que tenemos, ¿sí? También tenemos aquí el patrón de detección, que si aquí observamos, aquí tenemos el detector, ¿sí? Él genera o él puede detectar el calor de una persona a 12 metros, ¿sí? Y también estos haces pueden ser totalmente ajustables, ¿sí? También es un sensor que es totalmente anti-mascotas y funciona con toda la serie Spectra. Entonces, son otro tipo de sensores que nosotros vamos a utilizar para poder evitar la intrusión a nuestro sistema. Bueno, siguiendo con el tema de otros sensores que nosotros vamos a poder encontrar, ¿sí? Tenemos también, por ejemplo, los discriminadores de audio, los discriminadores de ruptura de vidrio, ¿sí? Y ellos pueden detectar la ruptura de un vidrio de 240 centímetros cuadrados hasta ventanas de 6 por 6, ¿sí? O sea, de 36 metros cuadrados. Son totalmente ajustables, se puede seleccionar la frecuencia con la cual la van a romper el vidrio, ¿sí? Diferentes calibres de vidrios, diferentes tamaños, ¿sí? Es otra forma de proteger. Entonces, en algunos casos donde, por ejemplo, en una entrada a una propiedad no tenemos paredes, sino es totalmente en vidrio, se puede dar en unas oficinas, las entradas son totalmente en vidrio, no se recomienda colocarse detectores de movimiento. ¿Por qué? Porque el vidrio se puede calentar y perfectamente eleva su temperatura y genera una falsa alarma. Para esos casos podemos utilizar los detectores de ruptura de vidrio en caso de que alguien me quiera romper un vidrio. Entonces, es otro dispositivo que nosotros vamos a utilizar para poder hacer protección. Tenemos también otros dispositivos como los vibrosensores o los sensores multiejes. ¿Y cómo funcionan ellos? Internamente, por ejemplo, el 950 tiene una laminilla que cuando esa laminilla siente una vibración, inmediatamente va a generar la alarma, ¿sí? Por lo general tienen una cobertura de un diámetro de 2 metros con 50 centímetros, ¿sí? Y esa área se puede ir ajustando desde un 10% hasta el 100%, o sea que el área de cobertura puede ser de 25 centímetros, ¿sí? Hasta los 25 centímetros de radio, hasta los 2,50 metros de diámetro, ¿sí? Entonces lo que podemos ir ajustando en los sensores, ¿sí? Y el otro sensor que podemos tener es un sensor multiejes, que por lo general tiene internamente un acelerómetro y si él tiene un cambio en su posición sobre el eje X o sobre el eje Y o sobre el eje Z, va a hacer o va a generar la alarma. Entonces, el primero es uno que es totalmente cableado y el segundo, ¿sí? Es otro que es totalmente inalámbrico. Entonces, cualquiera de los dos los podemos utilizar con la serie Spectra. Ahora sí, veamos un ejemplo de diseño para ver todos los sensores que vimos, los paneles, los teclados, cuál de todos podemos utilizar. Entonces, por lo general el cliente siempre va a llegar con un requerimiento de esto. Entonces dice, necesitamos instalar 15 sensores de movimiento, de los cuales 10 van a ser alambrados y 5 van a ser inalámbricos. De esos 10 alambrados vamos a necesitar 5 exteriores y 5 interiores. De los 5 inalámbricos, 2 van a ser exteriores y 3 van a ser interiores, ¿sí? Vamos a utilizar también contactos magnéticos para proteger puertas y ventanas. En total son 8, de los cuales 5 van a ser alambrados y 3 van a ser inalámbricos. Y vamos a proteger también 2 vitrinas. Y el requerimiento por lo general se pide es que todo el sistema de intrusión esté reportando a una central receptora de alarmas y que pueda enviar notificaciones al usuario del sistema. La mayoría de los requerimientos que nosotros recibimos son de este estilo, casi no tienen mucha información. Entonces lo mejor es poder hacer un buen diseño, tener dos opciones, ¿sí? Y vamos a ir aclarando cada una de ellas. Entonces, tengamos en cuenta cada uno de los requerimientos para ver cómo empezamos a enseñar. Entonces, el primer paso, o vamos a dar una primera opción, y es calcular la cantidad de sensores o zonas que vamos a tener en el panel. Entonces, decíamos que eran 15 sensores de movimiento, más 8 sensores perdón, más 8 contactos magnéticos, ahí ya vamos en 23, y 2 vitrinas.
para un total de 25 sensores. Entonces podemos hacer la selección del panel. Como sabemos que la serie Spectra llega hasta 32 zonas, entonces la serie nos va a poder servir. En este caso, en esta primera opción vamos a utilizar un SP4000 que trae 8 zonas. Vamos a utilizar un ZX8 que es un expansor de zonas, entonces, que es de 8 zonas, y 3. Entonces serían 3 por 8, 24, más 8 del panel 32. Entonces estaríamos cubriendo las 25 zonas. Y vamos a incluir un RX1, que es el que nos va a recibir los dispositivos inalámbricos. ¿Qué debemos también incluir? Lo básico, que es la batería, puede ser 12.4, 12.7. Vamos a incluir el transformador, vamos a incluir el gabinete y en este caso vamos a incluir también la sirena. Vamos a decir que es una sirena cableada. Lo siguiente o el cuarto paso que debemos escoger es el teclado. Entonces se debe visualizar al menos 25 zonas. En este caso vamos a escoger un teclado K32 LCD. ¿Por qué decimos escogerlo de LCD? Porque como son tantas zonas, es más fácil poder hacer la visualización no por un número que se encienda o se apague, sino por una etiqueta que le coloquemos a la zona. Entonces, por eso escogimos el teclado K32 LCD. Ahora, después de escoger como lo básico de funcionamiento, vamos con los sensores. Entonces, de los sensores dijimos que eran 10 en total, eran 5 interiores y 5 exteriores. Entonces, una buena opción es escoger un NB5, 5 unidades, y un exterior, un DG85. Ahí ya cubriríamos la necesidad de los sensores interiores. Luego, los sensores inalámbricos. Entonces, aunque no los mostré en la presentación, pero podemos tener la serie PM2P o la referencia PM2P, 3 unidades que es interior, y el exterior el PDM85, que son 2 unidades, ya estaríamos ahí cubriendo el tema de los sensores. Después de los sensores, iríamos con los contactos magnéticos, que están los cableados, que es la referencia que nosotros manejamos, 5 unidades del MS31, o el inalámbrico, que es el de CTXP2, 3 unidades, ¿sí? Y para las vitrinas que dijimos que vamos a proteger, ¿sí? Vitrinas son vitrinas grandes, no son el mueble que se coloca, ¿no? Sino una vitrina que va de piso a techo, un vidrio, que puede ser alrededor de los 2-3 metros de alto. Entonces podemos utilizar un DG457, que es nuestro discriminador de audio. Hasta ahí cumpliríamos con los elementos para poder colocar a nuestro sistema Spectra, ¿sí? Ahora, lo importante también que hay que tener en cuenta es cómo vamos a hacer la notificación a nuestro usuario final y además que esté monitoreado el sistema por una central de alarmas. Entonces, para esta opción 1 vamos a tener dos opciones. El PCS260, que es un comunicador celular, que es comunicador 3G, que puede enviar los eventos a la central de monitoreo y también puede hacer notificaciones por SMS. O poder utilizar un comunicador celular GPRS de la serie 250, que es un comunicador 2G. Diferencia entre uno y el otro es que uno va a estar sobre una red que hasta ahorita está teniendo una gran participación en el mercado, ¿sí? Que es el 3G, y el 2G ya es una red que ya está bastante desarrollada, con bastantes equipos conectados a esa red y que en algún momento, ¿sí? De pronto la van a tener que desconectar. Entonces, podemos dar las dos opciones, pero si queremos que nuestro usuario tenga un equipo que le va a dar una mayor continuidad y que más adelante no tenga que cambiar el comunicador, podemos irnos con el PCS260. ¿Qué va a poder hacer el usuario? Va a poder tener todas las notificaciones de correos, de SMS, de mensajes de texto, y va a poder también el interactuar con el sistema a través de mensajes de texto. ¿Qué va a poder hacer? Va a poder hacer armados, va a poder hacer desarmados, va a recibir notificaciones del fallo del panel, va a recibir notificaciones de alarma. Entonces, digamos que esta es una opción. Y ahí terminaríamos la lista de equipos para poder atender el requerimiento que habíamos propuesto. Otra opción que nosotros podemos manejar, ¿sí? Es lo mismo. En vez de utilizar un panel SP4000, podemos irnos con la serie más alta o con la referencia más alta, que es el SP7000. Observen que incluso aquí, como es un panel que trae 16 zonas en placa y puede doblar hasta 32, no hay necesidad de tener expansores de zona. Entonces, se puede dejar al gusto, ¿sí? De si queremos tener expansores que uno puede tener un ahorro en el panel SP4000 o no, y más bien todo lo hacemos cableado y llevándolo al panel SP7000. En este caso no utilicé un RX1, sino un RTX3.
o sea, el transceptor. Y ya les voy a decir por qué. Porque decidimos, en vez de ofrecer una sirena cableada tradicional, decidimos colocar una sirena inalámbrica. Entonces, es otra opción que se le puede mostrar a nuestro cliente o en el requerimiento para que no solamente se quede con una opción, sino que tenga el variedad de poder escoger y poder decir las ventajas y beneficios de una solución frente a la otra. ¿Sí? El teclado lo seguimos manteniendo, que es un K32 LCD, que es el que me permite visualizar números y nombres, o es un teclado alfanumérico, ¿sí? Los sensores cableados siguen siendo los mismos, tanto para el interior como para el exterior. También los mismos los sensores inalámbricos, lo mismo los contactos magnéticos, lo mismo el detector de ruptura de vidrio para las vitrinas, y aquí tenemos es un comunicador de red, ¿sí? Que es el IP150, que es otra alternativa que podemos tener. ¿Y qué va a poder hacer también el cliente? Va a poder hacer armados remotamente, ¿sí? Y las notificaciones ahora no van a ser por mensajes de texto, sino en este caso va a ser notificaciones por email. Entonces vamos a tener un email donde va a llegar todas las notificaciones del sistema, como por ejemplo alarmas, fallos, armados, desarmados, y también va a poder tanto recibir el usuario como interactuar. Y también es un módulo que lo van a poder monitorear las centrales de alarma. Entonces es otra opción, ¿sí? Que tenemos algunos equipos o algunas referencias diferentes como para que vean que no solamente uno puede utilizar o siempre uno utiliza una misma referencia, el SP4000, no, podemos utilizar los SP6000, el SP5500 o el SP7000. Todo va en qué queremos ofrecerle al cliente, qué impactos va a tener en la instalación y beneficios y servicios de cada uno de los sistemas. Entonces, prácticamente eso es lo que vamos a estar haciendo con la serie Spectra. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que debemos tener en presente? Es cantidad de sensores, hasta cuántos vamos a crecer, qué tipo de sensores vamos a utilizar y la forma en que vamos a notificar el sistema de alarma, tanto a las centrales de alarma como a el usuario final. Entonces, eso es como nosotros podemos generar, ¿sí?, diseños en serie Spectra de una forma muy sencilla, ¿sí? Entonces, para resumir, importante saber cantidad de zonas, importante saber el teclado que vamos a utilizar, importante saber el tipo de sensor que vamos a utilizar, si es de interior, si es de exterior, importante saber si aparte de eso necesitamos proteger con algún dispositivo especializado, como los sensores laterales o sensores de cortina, o los sensores especiales como el de multiejes o detectores o vibrosensores, ¿sí? Entonces, hay una gran variedad de sensores que nosotros podemos utilizar para poder satisfacer esas necesidades de seguridad de nuestro cliente, ¿sí? Entonces, hasta aquí va la presentación. Voy a dar paso a las preguntas que se han generado sobre el chat y con base en eso, pues hay algunas que me imagino ya sé de pronto se pudieron haber ido respondiendo, otras que no. Entonces voy a empezar aquí con las primeras. Voy a abrir la caja de preguntas y ya. Ok. Ok, bueno. Javier me pregunta, Javier Melo me dice, pero en este ejemplo no sirve el K636. Javier, en el ejemplo que utilizamos con los SP, o sea, en el ejemplo de diseño, era un panel SP4000 y le colocamos un K32 LCD. Ese teclado te permite manejar hasta las 32 zonas, entonces no vamos a tener problemas, ¿sí? Pero si en este caso hubiéramos cogido un K636, no nos hubiera podido servir. ¿Listo? Bueno, mm, ¿qué otra pregunta? Por aquí me pregunta Diego Santamaría, me dice, ¿hasta qué distancia se puede poner los dispositivos inalámbricos con referencia al panel inalámbrico? Los dispositivos inalámbricos, Diego, en todo momento, ¿sí? Cuando se hace la instalación, no hay, hay una distancia recomendada, ¿sí? En los fabricantes de Paradox o en todos los elementos inalámbricos de Paradox, siempre hay una distancia que te dice el manual, ¿sí? Pero esa distancia es una distancia que hace Paradox en un laboratorio en un ambiente ideal. ¿Qué quiere decir ideal? Libre de interferencias, es un ambiente blanco.
Es una jaula de Faraday, ¿sí? Donde se coloca el panel con la antena, sea el transceptor o el receptor, y a línea de vista se coloca el PIR o el sensor o el contacto magnético y se toma la distancia que puede dar. Entonces, eso es en un ambiente ideal, pero nosotros, en la realidad, nosotros no vivimos en un ambiente ideal. Entonces, esa distancia que recomienda el fabricante, sí, es una distancia que puede ser menor en la mayoría de los casos, porque en algunas instalaciones puede dar más. Entonces, ¿cuál es la recomendación para el tema de los sistemas inalámbricos? La recomendación es que siempre en los sistemas inalámbricos se hagan pruebas de señal. Nunca especifiquemos una distancia porque, como les digo, la mayoría de veces puede interferir la infraestructura como paredes de cemento, concreto, varillas, ¿sí? O a veces es drywall, entonces vamos a poder tener una mejor cobertura de señal. Entonces, siempre en el sistema inalámbrico, siempre hay que hacer las pruebas. ¿Qué es lo importante saber? Que tanto el panel como los dispositivos tienen un modo de prueba donde tú puedes hacer la prueba y detectar si la señal es una señal óptima, es una señal buena o es una señal débil, ¿sí? Entonces hay que tener muy presente eso. Para todos los sistemas de paradox, la mayoría manejan las mismas distancias. En algunas series como la Evo y la Magellan, las distancias son un poquito más, pero siempre la recomendación es hacer las pruebas y tomar como referencia, no total, la que se está indicando en el manual de instalación. Bueno, ok, Diego. Oscar Guzmán nos pregunta, buen día, ¿puedo utilizar solo sensores inalámbricos? Oscar, claro que sí. Lo importante es que si solo vas a utilizar sensores inalámbricos, no te pases de los 32 y que necesariamente vas a utilizar únicamente una sola antena. Por ejemplo, puede ser el receptor inalámbrico, vas a poder utilizar controles de remotos, detectores de movimiento, contactos magnéticos, ¿sí? Pero si tu deseo es utilizar, por ejemplo, una sirena inalámbrica o un teclado inalámbrico, el receptor no te va a servir, te toca colocar un transceptor, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta cuando es inalámbrico, dispositivos de una sola vía o de dos vías, que lo reciban las antenas y que te lo pueda recibir el panel. Bueno, Carlos Vélez nos pregunta, ¿en qué frecuencia trabajan los inalámbricos y qué distancia manejan? Ok, Carlos, la frecuencia de los inalámbricos es de 433 MHz y lo de la distancia, lo que te digo, siempre hay que tener como referencia un tema de distancias y de pruebas que hay que hacer siempre con los equipos. Bueno, Javier me lo pregunta, ¿el caso 36 solo sirve para visualizar 10 zonas? Sí, Carlos, perdón, sí, Javier, sí puede, solamente puede visualizar 10 zonas. Bueno, Javier Enrique por aquí nos pregunta, utilizando el comunicador PCS260 ya no se necesita al módulo de voz para armado y desarmado. Javier, qué buena pregunta, porque es que ya el módulo de voz, que es el BDMP3, no es compatible con el módulo PCS260 y no te da la función de la referencia que nosotros ahorita estamos manejando en GBS, no te da la función de poder enviar voz, ¿sí? Entonces ahorita el PCS260 lo tenemos exclusivamente para que pueda enviar mensajes de texto y reporte a las centrales de monitoreo. Entonces el BDMP3 no va a ser compatible porque incluso el equipo como tal cambió su forma. Es ahorita más delgado, un poco más alto y es más pequeño, ¿sí? La tarjeta electrónica es muchísimo más pequeño. Entonces no da cabida para conectarlo como en el bus electrónico, que es el que se llama el e-bus, como lo conectamos en los paneles, en el PC, perdón, en el PC12 250. Bueno, Javier Melo nos pregunta, para el direccionamiento de expansores, por ejemplo, para la zona 25 a la 32, ¿cómo se direccionan? Solo veo en un expansor un jumper de 1 a 9, de 9 a 17, ok. El jumper tiene tres posiciones. La posición 1 es de la zona 9 a la 17, perdón, de la 9 a la 16, ¿sí? La posición 2 es de la 17 a la 23 y de la posición 3 es de la 24 a la 32, ¿sí? Entonces uno selecciona con el jumper, ¿sí? En el expansor, qué número de zonas son las que voy a manejar. Bueno, John Arias nos pregunta, ¿los dispositivos inalámbricos qué tipo de alimentación de energía manejan? John, nuestros dispositivos manejan pilas
por lo general son pilas AA o AAA y vienen de a parejas o tríos. Pueden venir, por ejemplo, para el PDM2P vienen tres pilas AAA. Por ejemplo, para el NB75 versión inalámbrica vienen dos pilas AA. Entonces son pilas que comercializan o se pueden conseguir fácilmente en el comercio, ¿sí? Son todas pilas alcalinas. Bueno, Diego Almario nos pregunta. eh, ok, Diego, respecto a lo que preguntas de las MG 6250, o sea, este sistema es un poco más, si lo miras a nivel de precios, sí, es un poquito más económico, sí, pero en tema de instalación es toca hacer más cosas porque se puede volver el sistema totalmente híbrido o solamente inalámbrico, pero en algún punto vas a tener que hacer la instalación de un cable, ya sea para la energía del sistema o para los sensores que va a utilizar. Si quieres, yo ahorita les voy a enviar o de una vez les voy a enviar a todos, ¿sí? Mi correo para que por favor me soliciten ahí las capacitaciones en los temas especiales, ¿sí? Sobre los temas de Paradox. Entonces ya al finalizar las preguntas les escribo mi correo para que por favor me soliciten por este medio las capacitaciones específicas y yo coordino con ustedes un horario y una fecha para poderlas realizar. Eso para responder tu pregunta, Diego. Para Diego Santamaría, por favor, el requerimiento que me estás pidiendo también, escríbemelo en mi cuenta de correo, la que les voy a dejar, para que por favor yo les haga ahí el asesoramiento. Bueno. Ok, Javier Sánchez me pregunta, ¿puedo hacer armados y desarmados con el PC260? Sí, claro que sí, lo puedes hacer, Javier. A través de los mensajes de texto lo puedes hacer. Bueno, para Carlos Vélez me pregunta, una solución como la de opción número uno, ¿qué costo puede tener? Carlos, yo no manejo nada de precios, pero si quieres, envíame el correo y yo te remito con uno de los asesores comerciales para que te hagan una propuesta y sepas más o menos qué costo puedes tener. Bueno, John Arias me preguntan, ¿qué duración pueden tener las baterías? Las baterías por lo general vienen con una duración entre 1 a 3 años. Hemos tenido casos que a veces duran hasta 4 años, ¿sí? Todo depende del dispositivo. Por ejemplo, las baterías que siempre se van a agotar de primera vez son las baterías de los teclados inalámbricos, ¿sí? Porque en el teclado es donde uno va a estar más utilizando. Pero baterías de detectores de movimiento que tienen un modo de ahorro de energía o de batería pueden durar hasta los 2 hasta los 4 años. Incluso he conocido de sistemas que alcanzan hasta los 5 años. Entonces no es que sea un costo muy fuerte o que impacte por un tema de baterías, ¿sí? Bueno, Julio César Avendaño dice, ¿qué marca de baterías nos recomiendan para estas marcas? Por lo general que sean baterías alcalinas, Julio César, ¿sí? Una batería como por ejemplo las Energizers o las Duracell, son las baterías que podemos utilizar para hacer el cambio la cambio de baterías de los dispositivos, ya sean contacto o cualquier dispositivo inalámbrico. Bueno, ¿quién más? Creo que queda una pregunta. No, bueno, entonces, si alguien más tiene preguntas, lo escribe. Mientras tanto, voy a escribir mi cuenta de correo electrónico aquí, el chat, para que todo el mundo la tenga y me pueda escribir. Y me pueden escribir pues cualquier duda, sugerencia, ¿sí? Inquietud. De igual forma aprovecho para decirles que el 2 de junio vamos a tener una certificación de serie Spectra en Bogotá. Si necesitan información, por favor, en la página de GFS donde dice servicios, capacitaciones y webinars y certificaciones, ahí encuentran toda la información. Si no la encuentran, por favor me escriben a mi correo y con gusto yo les estaré transmitiendo la información. Bueno. Entonces aquí ya te acabo de enviar a todos por el chat mi correo para que me escriban por favor ahí todo lo que ustedes necesiten sobre dudas, capacitaciones, temas de diseño, ¿sí? No solamente para lo que es la serie Spectra de Parados, sino para toda la línea de Parados. Bueno, entonces creo que no hay más preguntas.
Ok, entonces en ese caso ya les agradezco a ustedes por su tiempo. Nos veremos en una próxima ocasión con este tipo de webinars que la verdad lo que pretende es dar toda la información de diseño y comercial para que ustedes puedan tener una mayor herramienta a la hora de poder hacer sus proyectos y propuestas comerciales y pues cualquier tipo de duda pues la puedan solucionar aquí a través de nuestros medios de información. Entonces, muchas gracias por su tiempo y les deseo a todos una feliz mañana. Hasta luego.